México ha sido tradicionalmente clasificado como uno de los países con mayor percepción de corrupción y las cosas parece que no mejoran. Acaba de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto y la calificación de corrupción de México sigue en caída. Yo quiero agradecer la presencia de Eduardo Bojorquez, él es director de Transparencia Mexicana en este espacio. Eduardo, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Acaban de salir los nuevos indicadores. Primero, ¿qué nos dicen estos indicadores? Bueno, lo más duro para México es que volvemos a caer en este índice de percepción de la corrupción, perdemos 3 lugares. Del 135 al 138, estamos bastante abajo, ¿no es así? Así es, estamos por debajo de la media tabla y muy lejos de economías o de países que, pues, con los que nos tenemos que comparar, Sergio. Mira, si lo piensas, estamos 111 lugares abajo de Chile, que comparte tradición, digamos, colonial, católica, latino, país sí. latino. O sea, todos los argumentos que dábamos, ¿no?, de por qué había corrupción en México, pues los podría utilizar Chile y está 111 lugares mejor que México. Y si piensas, por ejemplo, en otra federación, otro país federado como México en América Latina, Argentina, está 53 lugares arriba de México. ¿Cómo está un país como Brasil? Brasil está 44 lugares arriba de O sea, México. sigue estando muy por arriba, a pesar de todos, a pesar del lavallato, de todos los escándalos en Brasil. Una pregunta muy importante, no es la primera vez que te la hago. ¿Estamos midiendo realmente la corrupción o estamos midiendo el éxito en la lucha contra la corrupción que ha llevado a la cárcel a exgobernadores como Javier Duarte? Es una muy buena pregunta porque es una mezcla. ¿Quiénes son los informantes de este tipo de instrumentos? Pues son mujeres y hombres de negocios de todo el mundo, analistas de riesgo financiero, analistas que son expertos en los países, los centros de investigación internacionales, y son personas que, si me permites decirlo, no están reaccionando al escándalo del día, están viendo las tendencias, los patrones de comportamiento y lo que describe Sergio, que yo creo que es muy importante, están viendo si, además de detenciones espectaculares, hay sentencias, hay personas que están cumpliendo. Ahora, si son empresarios, ven directamente, porque el empresario sabe si le están pidiendo o no le están pidiendo dinero para construir un edificio, para poner una planta de producción, ¿no? Por eso puede hacer las dos cosas, es decir, por un lado tiene su experiencia directa y en algunos otros casos los analistas lo que están viendo es cómo se comporta un país en el tiempo, pero para decirlo muy claro, sí están viendo que haya sentencias, ya no solo detenidos, que haya recuperación de activos, es uno de los temas que más les preocupa, es decir, la capacidad del Estado de regresar a las arcas de la nación, lo que se ha perdido del presupuesto público, y en tercer lugar, que los países traigan el enfoque de redes de corrupción y no solamente que tengan las cabezas visibles de una red, ¿no?, o casos muy espectaculares, pero que en realidad no desmantelan la red de corrupción que está asociada con un problema. Eduardo, ¿por qué perdimos en particular estos 3 lugares? ¿Hay alguna forma en la manera en que se mide que podamos decir, a ver, perdimos estos 3 lugares por tales razones? Mira, puede ser, son varios los factores. Una es que efectivamente solo hay un caso que ha llegado a sentencia, el caso de Javier Duarte, pero están pendientes, ya ni menciono casos, la lista, innumerables de todos los partidos políticos. El otro asunto que también le pega a México es que otros países pueden estar haciendo mejor las cosas que nosotros, ¿no? Hay países que aunque tengan un cambio marginal, pues nos ponen en una situación relativa de cambio. Déjame ponerte un dato que para mí es muy poco alentador para México, pero pues ni modo, hay que compartirlo. México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que está peor evaluado de los 37 países. Claro, son países ricos, casi todos. Ricos, economías grandes, importantes en el mundo. Incluso cuando entren Colombia y Brasil, México va a seguir siendo el país peor evaluado de la OCDE. Entonces te da cuenta que hay otros países que están haciendo cosas distintas, y esas cosas distintas las refleja la opinión pública internacional. Ahora, ¿no? Eduardo, recuerdo mucho el libro de Por qué las naciones fracasan, de Daron Acemoglu y James Robinson. Es un libro que nos dice que el problema no es la nacionalidad, la etnia, que el problema son las instituciones. Por eso cruzas la frontera entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, y tienes otra situación. Y si cruzas la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, tienes otra situación. ¿Estás viendo en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se están tomando medidas para fortalecer las instituciones que combaten la corrupción? Creo que hay señales encontradas. Mira, por un lado está el tema del posible perdón
a los delitos de corrupción que se cometen. Al mismo tiempo, el fiscal general en su primera semana de trabajo toca un tema que aparentemente al presidente no le gustaba, que es la estafa maestra, ¿no? Que había calificado de un chivo expiatorio, ¿no? El asunto de la estafa maestra. Tienes por un lado... Su primera reacción es investigar. Investigar, pero además destituir a los que han sido señalados, aunque no haya ninguna acusación ni condena en contra. ¿Eso es correcto? Bueno, el fiscal general no destituye, destituye el presidente. El director de Pemex por instrucciones del presidente. Pero exactamente describe la situación, ¿no? Hay señales encontradas, ¿no? Por ejemplo, no hay una sola mención al tema de completar el Sistema Nacional Anticorrupción, de asegurar que haya instituciones que estén operando más allá de la decisión. Sí, es mejor el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo he hablado con varios especialistas. Yo no soy especialista en el tema de corrupción, tú sí lo eres. ¿Es mejor el Sistema Nacional Anticorrupción que lo que teníamos antes? El sistema es un mecanismo de coordinación. Y lo que busca es que cada una de las instituciones que tiene algo que decir en materia de control de la corrupción haga su trabajo. ¿Por qué le resulta incómodo a las instituciones? Porque te sales de, por ejemplo, los lugares comunes de decir, tengo 30,000 millones de pesos observados en auditorías, ¿no? Sí, y no sirve de nada porque no hay ninguna acusación formal, no hay nadie en la cárcel, no hay ninguna sanción. Ninguna red desmantelada y tampoco se recuperan los recursos, los 30,000 millones. Entonces, claro que puso en una situación muy incómoda. Y también mucha gente que está en el gobierno me dice, bueno, muchas de las observaciones, los 30,000 millones de pesos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación son porque falta una firma o porque faltó el cuadruplicado de la, en fin, por faltas que son meramente formales. Y hay quien me dice que esto ha paralizado a quienes toman decisiones en el sector público. ¿Qué opinas? No, yo coincido con esa apreciación. O sea, creo que teníamos una rutina, ¿no? De alrededor de marzo en donde salían las observaciones muy grandes, después se solventaban la mayoría, los 30,000 millones terminaban siendo 180, muy poquitos asuntos terminaban en presencia de una carpeta judicializada y no había sanción para nadie. Justamente eso es lo que exhibe el Sistema Nacional Anticorrupción, que cada quien parecía que estaba haciendo mucho, haciendo auditorías y el resultado era cero, ¿no? Entonces, claro que le resulta incómodo, sobre todo a quienes son parte del sistema, porque pues lo que vas a ver es el desempeño de los jueces en materia administrativa, el desempeño de los jueces en materia penal, el desempeño del auditor superior, de la secretaria de la Función Pública, etcétera. Ahora, es un camino de construcción institucional. Lo único que hace es lo que dice Acemoglu, que hay que construir instituciones. Y asegúrate que funcionen. Pero sí estamos construyendo estas instituciones, ¿o te preocupa, por ejemplo, estos ataques presupuestarios o de otra forma del presidente de la República, del gobierno, a las instituciones autónomas? Mira, por ejemplo, yo no creo que las políticas de austeridad son valiosas per se si tú las planteas bien, pero hay que separarlas de las políticas anticorrupción. Ser austero no significa ser honesto. Hay muchas personas austeras que pueden, digamos en apariencia, que pueden ser deshonestos. Entonces, creo que lo que hay que empezar a separar son la lucha que tiene el presidente contra los privilegios, que además puedo coincidir, o sea, digamos, ciertos privilegios en el servicio público no estaban bien vistos, pero hay que distinguirlo de las políticas anticorrupción. Pero el presidente dice, yo no soy corrupto, nosotros no somos corruptos, somos diferentes. Y el simple hecho de que el presidente no sea corrupto es más que suficiente. Yo creo que no es más que suficiente. Yo creo que ayuda, siempre ayuda un liderazgo ético en cualquier organización, pero eso no puede garantizar que 3 millones de personas, que son los servidores públicos del país, se conduzcan acorde a lo que el presidente quiere, como no ocurrió, por ejemplo, con otro presidente que tenía fama de ser muy honesto, Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Que regresó a su casa en Veracruz, a la casa donde vivió siempre. Él nunca se enriqueció. Él nunca se enriqueció. Visiblemente, sí. Probablemente estemos en presencia de un caso similar, ¿no? Digamos, un caso en el que el presidente puede ser al estilo de Ruiz Cortines, pero durante el sexenio de Ruiz Cortines, vaya que se amasaron fortunas, negocios impresentables y muchos de los problemas de corrupción que estamos viendo hoy también se generaron alrededor de esas administraciones. Entonces creo que hay que distinguir entre la integridad personal, que es, de veras es importante, pero tú no puedes asegurar que 3 millones de servidores públicos del país solo sigan tu ejemplo, ¿no? Eduardo, el diagnóstico está claro, cada año lo vemos con estas mediciones del índice de percepción de corrupción de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. ¿Qué debemos hacer ahora?
Mira, concluir el Sistema Nacional Anticorrupción y ver que empiece a funcionar para evaluarlo y corregir lo que no funcione si hay algo que no funciona. Creo que hay señales interesantes alrededor del tema del robo de combustibles en Pemex que podrían convertirse en un enfoque nuevo y en un paradigma nuevo de investigación de casos de corrupción en el país. Mira, por fortuna hasta ahora no se ha hablado rápidamente de un exdirector de Pemex, ¿no? Se está hablando de una red que involucra presidentes municipales, que involucra funcionarios de la propia empresa, que hubo omisión de los órganos de control interno, están también investigándose por posibles desviaciones en el ámbito fiscal a 220 empresas, ya interviene la UIF, lo que puede ser la unidad de inteligencia financiera por la parte de lavado de dinero, ¿no? Tengo la impresión de que ahí hay un incipiente cambio de paradigma en la investigación de los casos, pero lo que sería un error es que esta capacidad del Estado solo se dé para asuntos que le preocupan al presidente. Una pregunta, ¿por qué es tan grave el robo de combustible y no es grave el robo de electricidad? Exacto, justamente esa es la preocupación que puede haber. ¿Quién define las prioridades de un país, ¿no? Cuando se discutió el Sistema Nacional Anticorrupción, se discutió también la creación de una política nacional, de una gran visión de futuro de cuáles eran las preocupaciones. Y si me preguntas cuál es en el documento que se acaba de aprobar, la prioridad número 1 es la protección de los derechos que asegura la Constitución a las personas que viven en México. Entonces, sin duda, el tema de robo de combustibles es grave, el tema de robo de electricidad es grave, pero tienes que escoger cuáles son las prioridades nacionales y lo que sería un desacierto es que solo elija el presidente. O sea, el presidente tiene un enorme poder para elegir prioridades, pero las prioridades del presidente no son necesariamente las prioridades de un sistema anticorrupción. ¿Qué tan importante en el sistema es el fiscal anticorrupción? Es el eje. El fiscal general, y bueno, de él dependerá el fiscal anticorrupción, es el eje de la lucha contra la corrupción, es quien puede ordenar mucho del trabajo. ¿Por qué? Porque puede convocar justamente a la Unidad de Inteligencia Financiera para el tema del lavado de dinero, puede convocar al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, para el tema de desviaciones en la normatividad fiscal, o puede convocar a otros poderes del Estado a ser aliados, al Auditor Superior, a la Secretaría de la Función Pública, pero el fiscal general sí tiene esa capacidad de coordinación alrededor de los casos. Si falla el fiscal general, por eso fue tan dura la discusión sobre el nombramiento, sobre el diseño general, de la Fiscalía. Sí. Si falla la Fiscalía General, se colapsa el sistema anticorrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único que puede poner ante un juez a una red de corrupción con todos los elementos necesarios. Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, yo quiero agradecerte esta conversación. ¿Dónde podemos ver, a propósito, el estudio que se ha dado a conocer sobre transparencia? El informe completo está en www.tm.org.mx. .tm, de Transparencia Mexicana. Y en las redes sociales en @integridadmx, y el agradecido soy yo, Sergio, por la ocasión de venir a tu programa. Gracias, Eduardo, y a usted que hace posible este programa se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.